puntual. Muy bien. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Yo soy el doctor Ian Falvi, aquí en nuestra plataforma de Medi, siempre agradeciendo el gentil auspicio del Rotary Club Lima Nueva Era. Ya me lo aprendí por suerte ya, así que yo no puedo fallar y ya no me van a quitar acá de ser el presentador. Estamos en este momento haciendo nuestro Facebook Live, que es gratuito para todos ustedes, y siempre le pedimos, por favor, que para que este Facebook Live se mantenga gratuito, por favor, pónganos un like, suscríbanse, compártanlo. Esa es la única manera que nosotros podamos mantener y justificar estas 2 charlas que hacemos semanalmente gratuitas para ustedes. En este momento tengo el placer de presentar a la doctora Claudia Bayón. Ella es médico cardióloga. Ella nos va a presentar un tema que está bastante de boga. ¿Qué tanto, pues, hablamos de la hipertensión en estos momentos tan complicados de cuarentena y de coronavirus? Así que le damos paso a la doctora Bayón para que nos haga su presentación. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Jan, muchas gracias, Mary, por la invitación. Bueno, sí, esta noche yo quiero hablarles un poquito de lo que es la hipertensión arterial en esta pandemia que estamos viviendo, que es el COVID-19, y yo quiero que un poco entiendan lo que es, cómo podemos prevenir, cuáles son las causas, que puedan entender y poder llevar a bien la hipertensión arterial. Entonces, empecemos. La agenda de ahora vamos a hablar de la definición del diagnóstico, las causas, qué factores de riesgo nos producen hipertensión arterial, el tratamiento farmacológico, no farmacológico, el riesgo en COVID de hipertensión arterial, y vamos a también escuchar sus preguntas. Entonces, empezamos. La hipertensión arterial se define como una enfermedad que ejerce la presión en las arterias de todo nuestro cuerpo, no solamente del corazón, sino de todo nuestro cuerpo. Quiero que sepan también que es una enfermedad que si no se trata puede desencadenar complicaciones severas, como es el daño del corazón produciendo un infarto de miocardio, el daño cerebral como produciendo una isquemia o una hemorragia cerebral, insuficiencia renal, ceguera. Todas estas consecuencias pueden evitarse mediante un control adecuado de la hipertensión arterial. Entonces, en algunos casos la hipertensión arterial es una enfermedad. Hablamos que era crónica y ahora decimos que también es una enfermedad asintomática, no hay sintomatología, por lo que esto hace que nosotros necesitemos realizar chequeos preventivos para una detección de los factores de riesgo. ¿Cómo diagnosticamos hipertensión arterial? Sencillo. 2 tomas fuera de rango, 2 tomas de presión arterial fuera de rango en ambos brazos, derecho e izquierdo. Las presiones entre el brazo derecho y el brazo izquierdo deben de ser máximo hasta 10 milímetros de mercurio de diferencia entre uno y otro, porque si encontramos diferencias vamos a hablar de otras patologías, otras enfermedades mucho más graves. Entonces, cuando la presión arterial está fuera de rango, quiere decir mayor de 130/80 en ambos brazos, en 2 oportunidades, eso nos da el diagnóstico de hipertensión arterial. Obviamente estamos hablando de presiones tomadas en condiciones, obviamente no después de comer, no después de hacer ejercicios, sino de haber estado relajado y tranquilo más o menos unos 15 o 20 minutos. Luego también se diagnostica hipertensión arterial cuando se encuentra una toma de presión arterial más de 180/100 milímetros de mercurio. Esto nosotros lo llamamos crisis hipertensiva. Entonces, esto también es un diagnóstico de hipertensión arterial. Y como punto 3, también nosotros medimos o diagnosticamos la hipertensión arterial con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde podemos poner un brazalete, una computadora que va a la casa, va a medir todo el día la presión arterial, tanto el día como la noche, y nos va a poder determinar si es que hay presiones altas. Más del 20% de hipertensión arterial, nosotros podemos decir que eso es un diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, también quiero que sepan la diferencia entre lo que es urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. ¿Cuándo ir al hospital porque la presión está alta y cuándo poder atender
la presión arterial en casa, sin necesidad de estar yendo a un hospital ahora con más razón que los hospitales están atendiendo a pacientes COVID. Nosotros tenemos que tener mucha precaución y saber la diferencia entre una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. Entonces, definimos como urgencia hipertensiva donde la presión arterial está alta, pero no hay lesión de ningún órgano, ni de cerebro, ni de corazón, ni de riñón. Entonces, es una presión alta fuera de rango, más de 180. Entonces, también la definición de urgencia hipertensiva es cuando no hay riesgo de muerte del paciente. O sea, no es que por esa presión el paciente va a tener una consecuencia fatal. Entonces, esto se trata con fármacos por vía oral. Lo conocemos, sabemos, captopril, pero vía oral. No, el captopril no se da vía sublingual, el captopril se da vía oral. Entonces, nosotros podemos estar como tratamiento ambulatorio, de repente llamar por teléfono, tener una cita con el médico y él nos puede ayudar y poder controlar la hipertensión arterial sin necesidad de estar acercándonos a la emergencia. Entonces, la presión arterial diastólica no debe ser más de 120 milímetros de mercurio. Estamos hablando de la diastólica, no de la presión sistólica, la mayor. Entonces, se asocia con hipertensión maligna, angina inestable, preeclampsia, enfermedades hipertensivas del embarazo, o también hipertensión perioperatoria, ¿no? Entonces, nos enfocamos en la diferencia de emergencia hipertensiva, cuando la presión arterial es alta y ya tenemos comprometido un órgano, como por ejemplo, un infarto de corazón, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, una isquemia cerebral, convulsiones en el caso de los pacientes gestantes. Eso es una emergencia hipertensiva donde se pone en riesgo la vida del paciente y nosotros no podemos tratar esta emergencia hipertensiva con medicamentos vía oral, sino ahí tenemos necesidad de tener fármacos por vía endovenosa y en algunos casos poder entrar también a la unidad de cuidados intensivos. La presión diastólica pasa a los 120 milímetros de mercurio. Esto va asociado a una encefalopatía hipertensiva, un problema cerebral por presión alta, hemorragia cerebral, isquemia cerebral, edema agudo de pulmón y la eclampsia que veíamos la diferencia de los pacientes gestantes que llegan convulsionando. Entonces, ya sabemos que es una urgencia hipertensiva y que es una emergencia hipertensiva. También me gustaría que sepan que la hipertensión arterial en 90 de los casos es primaria, o sea, netamente arterial, o idiopática, que su causa es desconocida, aunque parece tratarse de un proceso multifactorial y se asocia a numerosos factores de riesgo. Y el 10% felizmente es de causa secundaria, donde ya vemos enfermedades renales, anomalías vasculares. Existen otras enfermedades endocrinas que pueden ser el hipertiroidismo, alteraciones neurológicas, traumatismos, tumores, hemorragias intracraneales. Entonces, el 90% de casos es primaria y es idiopática y responden muy bien a tratamiento. Luego también quiero que sepan que las causas de la hipertensión arterial es la edad, aumenta la hipertensión arterial con la edad. También la raza latinoamericana, la raza afroamericana presenta mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial. El sobrepeso u obesidad, el índice de masa corporal mayor de 25, mayor de obesidad mórbida, donde vemos también el perímetro abdominal en las mujeres es 88, lo redondeado a 90, en varones es 98, perdón. Es importante también, no solamente el índice de masa corporal, sino también tener nuestro centímetro y medir el perímetro abdominal. También una de las causas de hipertensión arterial es el sedentarismo, escasa actividad física. Sabemos que no es ir una vez a la semana a jugar fútbol, no si yo 2 veces, no. Es
más de 3 veces por más de media hora para dejar de ser sedentarios. Así que evitar el sedentarismo, obviamente también el consumo de tabaco y alcohol predispone a tener una enfermedad aterosclerótica, una enfermedad arterial. Y bueno, en esta situación que estamos viviendo todos, el estrés y la ansiedad, ¿no? El aislamiento social que vivimos por COVID-19 también es una de las causas que la presión arterial se descompense, ¿no? Y bueno, acá presentarles algunos factores de riesgo, ¿no? El mismo confinamiento, el estar con aislamiento social, nos ha producido que estemos un poco más sedentarios, estar en la casa y de repente comiendo, probando dulcecitos o haciendo un poco de repostería. Creo que a todos nos ha pasado. Esto ha ido en desmedro de nuestra salud en algunos casos porque ha habido aumento de peso, aumento de la cintura del perímetro abdominal y esto desemboca en enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus o hipercolesterolemia. Entonces, acá vemos uno de los factores de riesgo: el tabaco, la hipertensión, la diabetes, el hipercolesterolismo, la dieta calórica, hipercalórica, la dieta con aumento de sodio, ¿no? También esto eh, eh, está en desmedro de nuestra condición saludable, ¿no? Entonces, tenemos que ver que la prevención es cambiar estilos de vida, como por ejemplo la dieta donde aumenten las verduras, donde hay aumento de frutas, donde cambiemos la gaseosa por el agua, donde hagamos ejercicios, practiquemos una actividad física, pero como yo les repito, más de 3 veces a la semana y más de 45 minutos de ejercicios. Luego también es importante que nosotros compartamos momentos en familia, de repente juegos lúdicos, leer un buen libro, poder relajarnos, ¿no? Desestresarnos, no de repente estar mirando las noticias y viendo, ¿no? Cosas que nos van a alterar y nos van a producir que nuestra presión se eleve. También es importante el sueño, dormir bien, por lo menos 8 horas. Entonces, yo quiero compartirles un poco lo que estuvimos viendo, las características clínicas de los pacientes que fueron infectados por COVID-19. Este es un estudio que se hizo en Wuhan, en China, de un estudio de 191 pacientes. Quiero que vean aquí que 54 de ellos, de los 191, 54 fallecieron. Y de esos 54 que fallecieron, 36 tenían comorbilidades. Quiere decir que 26 pacientes de los 54 sufrieron de hipertensión arterial. Esto nos tiene que llamar a la reflexión de una de las importantes comorbilidades de estos pacientes que tuvieron fatalmente, perdieron la vida con esta lucha del COVID-19 fue porque ellos tenían hipertensión arterial. También en el segundo puesto está la diabetes y también la enfermedad coronaria, ¿cierto? Entonces, también acá estábamos viendo las comparaciones de los casos de COVID-19 que presentaron neumonía. Por ejemplo, acá vemos que de un estudio de 45.538 pacientes, se encontraron que 16.462, o sea, el 40% tenía enfermedad cardiovascular, a diferencia de los que no hicieron neumonía, que fueron el 23%. Entonces, esto también nos llama a la reflexión de que un factor de riesgo importante era la enfermedad cardiovascular, es la enfermedad cardiovascular, seguido de la diabetes. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que los objetivos de tratamiento debemos evitar el mal control de la presión arterial, o sea, que debemos tratar
que el objetivo de nuestra presión sea 130/80 o menos de eso en la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes menores de 65 años que reciben tratamiento antihipertensivo deben de reducir la presión arterial en un intervalo de 120 a 129 milímetros de mercurio. Los pacientes mayores de 65 años que reciben tratamiento antihipertensivo, se recomienda que el intervalo de presión arterial sistólica sea de 130 a 139 milímetros de mercurio. Se recomienda también estar controlando la presión y estos objetivos de presión arterial están recomendados para los pacientes de cualquier nivel de riesgo cardiovascular, pacientes con o sin enfermedad cardiovascular establecida. Debe considerarse un objetivo de la presión diastólica tiene que ser menos de 80 milímetros de mercurio para todos los pacientes hipertensos. Entonces, acá vemos los objetivos de la presión arterial. A veces los pacientes me preguntan, doctora, ¿y 120/80 es una presión normal? ¿Estoy bien? ¿Se me bajó? ¿Se me subió? Entonces, nosotros tenemos que entender que según el grupo etario de 18 a 65 años, pacientes con hipertensión debe ser menos de 130. En los hipertensos, en los diabéticos, en enfermedades renales crónicas, en enfermedades cerebrales, y también en los pacientes que han tenido ACVs o trastornos isquémicos, accidentes isquémicos transitorios. Entonces, conocer y saber cuánto debe medir nuestra presión. Tenemos también como tratamiento no farmacológico reducir la ingesta de sal, que es importantísima, reducir la ingesta de alcohol a menos de 14 unidades semanales, quiere decir que está permitido, como dicen las guías, una copa de vino al día. Pero esto no es recomendable que sean juntados todos para el fin de semana. Eso sí está prohibido. Y también se recomienda aumentar el consumo de verduras, hortalizas, legumbres, pescado, frutos secos, grasas insaturadas, usar el aceite de oliva, el bajo consumo de carnes rojas, el bajo consumo también de lácteos, en todo caso que sean desnatados. El control del peso también es importante, ya lo hemos hablado, evitar la obesidad, ¿no? El índice de masa mayor de 30, y el perímetro abdominal en hombres 102 y en mujeres 88. Entonces también se recomienda el ejercicio aeróbico regular, al menos 30 minutos de ejercicio dinámico moderado, entre 5 a 7 días por semana. Y obviamente no fumar, el cese del hábito de tabaco. Entonces, algo que estuvo muy, muy en boga, que se estuvo hablando mucho y los cardiólogos preocupados porque habían salido estudios en que los pacientes hipertensos tenían mayor probabilidad de enfermarse de COVID por usar medicamentos antihipertensivos como el enalapril o el losartán. Entonces, ya sabemos que entre los pacientes hospitalizados con COVID hipertensos, el uso hospitalario de los antihipertensivos llamados IECA, que son el enalapril, el captopril, o el losartán o valsartán, se asoció con un menor riesgo de mortalidad de todas las causas en comparación con los usuarios con los que no usaron enalapril, losartán o valsartán. Entonces, no debemos de dejar de tomar los antihipertensivos. Entonces aquí, explicarles un poquito que en el riesgo de COVID-19, la tasa de mortalidad dependía de la edad, ¿no? Mayores de 80 años, vemos el índice de más o menos el 15%. Y en la condición física, en la cabeza, la enfermedad cardiovascular, más o menos el 11%, seguido de diabetes. Y también el sexo, mayor predisposición en los pacientes masculinos. Acá también ver que el COVID-19, las disfunciones confirmadas según la mortalidad, la comorbilidad también va a la cabeza, la hipertensión arterial en un 45% de riesgo
de mortalidad, ¿no? Entonces, como conclusión, decirles que COVID-19 no es principalmente una enfermedad de nuestro organismo. Sabemos que es un virus, es una condición externa, pero que el buen control de la glucosa, de los niveles de lípidos, como es el colesterol, los triglicéridos, y de la presión arterial, son la clave en estos pacientes. El buen control. El control efectivo de estos parámetros metabólicos podría mejorar los efectos agudos que puede causar este virus, reduciendo la respuesta inflamatoria local y bloquear su entrada en las células. Entonces, si hay un diagnóstico de hipertensión arterial, el tratamiento eficaz y el buen control terapéutico, porque no solamente es tomar la pastilla, sino cerciorarse que la medicación está funcionando las 24 horas del día. Entonces, bueno, espero que haya sido de su agrado esta exposición y estamos a la espera de sus preguntas. Bueno, gracias, doctora Bayón, por la exposición. Al inicio hubo un problema técnico, se escuchó un poquito bajo, pero vamos a tratar de repente con las preguntas que han llegado relacionadas a ese inicio, podamos de repente al final algunas cosas. Han llegado varias preguntas. Lo primero que tengo que comentar, usted dijo lo de la copa del vino, ¿no? Hay que especificar el tamaño de la copa. Hay gente que usa la copa como si fuera un trofeo de fútbol. Así que, por favor, no, la doctora Bayón no está promocionando el alcoholismo, por supuesto, acá en nuestro paciente. No, para nada, al contrario. Vale la aclaración. La primera pregunta es bastante válida porque nosotros lo vemos mañana, tarde y noche, usted también lo dijo al inicio, es, doctora, pero cuando yo voy al seguro, bueno, dijo el seguro, tuve que leerlo, y cuando tengo la presión alta me colocan 2 captopril sublinguales. ¿Qué opinión me puede dar sobre eso? Sí, bueno, nosotros estudiamos y nuestras guías son las guías clínicas americanas. Entonces, bueno, leemos pues captopril sublingual, pero acá en el Perú no hay captopril sublingual. Lo que nosotros hemos podido ver cuando se les da el captopril debajo de la lengua es que hay una laceración de la mucosa. Yo creo que ustedes han podido en algunos casos ver cómo se lacera la mucosa sublingual al colocar el captopril debajo, ¿no?, de la mucosa. La idea es tomarlo, es vía oral. La indicación, nosotros tenemos el captopril vía oral, así que con un poco de medio vaso de agua tomamos el captopril mejor vía oral. Muy bien, entonces queda claro que la presentación que tenemos en nuestro país no es para ponerse bajo la lengua, ¿correcto? Perfecto. Y bueno, yo quiero hacer una preguntita sobre eso, pero, y la pregunta es si que le coloquen 2 captopril de frente, ¿estaría bien? No, claro que no. La idea es un captopril y dependiendo de ver cuál es la causa, en algunos pacientes, de repente por dolor, podemos poner un analgésico. Obviamente no uso de AINES. Los AINES también predisponen a aumento de las presiones arteriales. Vemos mucho en la consulta pacientes que están bien controlados y que de pronto comienzan a tener crisis hipertensiva. ¿Y qué pasó? ¿Por qué has cambiado la medicación? Y la verdad es que no, es que fui porque me dolía la pierna, me dolía el huesito, me dolía. Y obviamente el médico ya, un diclofenaco y los AINES lo hemos visto muy frecuente que nos producen en esos pacientes hipertensos crisis hipertensivas. Entonces yo recomiendo no uso de AINES para evitar que se descompense la presión, ¿no? Muy bien, y justo eso nos añade o nos enlaza a la siguiente pregunta que hace María Julia Gallardo. Doctora, soy hipertensa y me sube la presión cuando tengo preocupaciones. ¿Qué tan cierto es eso y qué tan necesario es de repente aumentar la dosis del medicamento o de repente otra estrategia para controlar la presión? Sí, exactamente. A veces cuando es muy frecuente que a veces en la consulta encontremos presión alta y no es que estoy preocupada,
Podríamos decir que la hipertensión arterial no es emocional al 100%. Yo creo que ahí hay que ajustar terapéutica, porque porque para eso estamos tomando el medicamento, para que a pesar del día a día, a pesar de tener preocupaciones, la presión no se eleve. Ese es nuestro objetivo, que la presión siempre esté menos de 13,8. Entonces, no estaría correcto que solamente le diéramos la explicación de algo emotivo, ¿no? O sea, Si bien eso nos enlaza entonces, doctor, a decir que no existe la famosa presión alta emotiva. si eso no existe, que pueda ser que pueda ser que en algún momento de estrés puede elevar un poco la presión, pero no es que no condiciona a que me dio hipertensión porque me preocupé o porque tengo un problema. No, ella es hipertensa, tiene una enfermedad de aterosclerosis, las arterias están dañadas, digamos, hay mayor tensión arterial y eso predispone, algún factor externo predispone a que se eleve la presión, pero no es que porque me preocupo soy hipertenso. No, definitivamente ese concepto no es válido. Si es que hay una hipertensión, es que hay un daño arterial y que hay que controlarlo con la medicación y por ende, porque es imposible que nosotros saquemos el estrés de nuestra vida, que lo podamos controlar, pero no, es inevitable a veces estar tranquilos, calmados, ¿no? Y más bajo esta coyuntura que estamos pasando. Entonces, yo creo que hay que tener un mejor control de la presión. Y Sí. totalmente convencida que a pesar de eso, a pesar del estrés, la presión no tiene por qué elevarse y ya está Totalmente, ya controlada. estamos en una época de mucho estrés, que ya del estrés vamos a pasar al S4 ya, si siguen las cosas así. Bueno, nos hace Sí. también Gustavo Seclén, nos hace una pregunta, casi la parte inicial de su charla, ¿no? ¿Cómo diferenciar de forma rápida una urgencia de una emergencia hipertensiva? Sí, habíamos conversado de que la diferencia entre urgencia y emergencia era cuando había presión alta, pero no había daño no había lesión del daño del órgano, ¿no? Por ejemplo, eh, si es que ha habido pérdida de conocimiento, más presión alta, más de 180 a 100, eso es una emergencia hipertensiva porque probablemente este paciente esté haciendo o un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Ahí es cuando podemos perder la vida, es que debemos ir a la emergencia, pero cuando la presión está alta y no hay un compromiso de la lesión de un órgano, tomamos el captopril, nos tranquilizamos, en algunos casos podemos tomar también un ansiolítico o si es que el causal es el dolor, damos un analgésico y la presión y el reposo y la presión va a controlarse, va a controlarse. Muy bien, perfecto, gracias por su respuesta. Después, esta es una respuesta un poquito más compleja, porque dice, doctora, buenas noches, mi papá tiene 83 años, ese está ya en mi grupo etario, toma anticoagulantes, toma Xarelto, toma medicamentos para la presión, bueno, tratamiento con diuréticos. Doctora, si le toca el COVID, o sea, esta es una suposición, ¿no? ¿Puede tomar medicamentos como la ivermectina o la citromicina? Gracias por su respuesta. Sí, bueno, aquí tendremos que valorar el paciente individualmente, ¿no? Sabemos y conocemos que no son medicamentos que están 100% diagnóstico, tratamiento. Hay que hacer unos controles, por ejemplo, con hidroxicloroquina, ya sabemos que puede producir algunos tipos de arritmias, entonces el control
del electrocardiograma es importante para ir monitorizando si es que se sigue dando los tratamientos para COVID o no, ¿no? Con ivermectina no hemos tenido implicancia en el electrocardiograma, sí con acitromicina y más si es que va coadyuvante con hidroxicloroquina, ¿no? Lamentablemente se ha visto que ha habido un 30% más de reacciones adversas a este tratamiento, ¿no? Ha producido muchas arritmias y obviamente el desenlace ha sido fatal, ¿no? Con este tipo de pacientes. Por eso es que el control electrocardiográfico es lo que nos ayuda a ver hasta qué momento seguimos dando el tratamiento o en qué momento parar y evitar las arritmias. O sea, eso refleja de que estos medicamentos no son para automedicarse, ¿correcto? No, definitivamente no. Son tratados como individualmente por el paciente. Vemos sus factores de riesgo, estudiamos su condición, un electro previo y poder de ahí definir si es candidato a tal o cual medicamento, ¿no? Muy bien. Y obviamente tiene que ser el médico quien lo diagnostique, lo trate. Aquí nos hacen una pregunta también un poquito amplia, en el sentido de que dice, doctora, soy diabética, pero no sé si soy hipertensa, ¿no? Pero me preocupo mucho y pregunta si puede tomar enalapril. O sea, por lo que entiendo es que sería cómo saber que esta persona es hipertensa y no se automedique con un medicamento para la antihipertensión, ¿no? Claro, si estamos hablando de una enfermedad como es la diabetes mellitus, sabemos que es una enfermedad arterial, ¿no? Que es una enfermedad de la microvasculatura. Entonces, ya de por sí el impacto en la arteria va siempre, en algunos casos, relacionado con la hipertensión arterial. Entonces, en ellos hay que tener mucho más cuidado de que no sean de tener un diagnóstico certero de hipertensión arterial para evitar que haya daño, mayor daño, ¿no? Tanto de su retina, de sus riñones, de su corazón, de su cerebro. Entonces, en ellos sí tener mucha más cautela, hacer un diagnóstico certero, iniciar tratamiento antihipertensivo. ¿Cuál sería la forma para, en esta persona que nos ha hecho la pregunta, cómo podría ella hacerse sus estudios o cuál es la sugerencia para saber si realmente es hipertensa o no? Sí, claro, hemos visto que hay 3 formas de diagnosticar. Una es en la consulta, poder medir la presión arterial en ambos brazos, que si es que se encuentran fuera de rango, en 2 tomas de condiciones normales, o sea, que el paciente no haya comido antes de tomarse la presión, que el paciente no haya hecho actividad física, no esté en una urgencia en una urgencia, no sé, de ir al baño o preocupada. Entonces, en condiciones estables, basales, 15 minutos de reposo, poder tomar la presión. Eso por un lado. Luego, si la presión ya está más de 180/100, eso ya es diagnóstico. Ahí no hay de que no, yo voy a estudiar o me emocioné. No, eso es diagnóstico. Eso es crisis hipertensiva y eso es un diagnóstico de hipertensión arterial. Y la otra forma es gracias al monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Un día se pone el mapa, va a la casa y en 24 horas tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Lo que antes mandábamos, vaya a la posta o a la farmacia, a veces les tomaba la presión en una semana o 15 días y luego regresas. Bueno, tenemos la ayuda del mapa para poder diagnosticar o también como control terapéutico, ¿no? Que es lo que más se usa de hipertensión arterial. Muy bien, antemano a nuestros oyentes sí le tengo que pedir disculpas porque he visto que han llegado por lo menos unas 30 preguntas, va a ser imposible, no nos puedo quedar hasta mañana respondiendo, así que voy a tratar de al menos escoger las preguntas que veo que son más comunes, ¿no? Acá me parece una pregunta importante. Doctora, ¿es una persona que es hipertensa, tiene que tomar captopril todos los días? No, falso, falso. El captopril se usa solamente en una emergencia, en una urgencia,
hipertensiva. Ujú. El captopril es uno de los fármacos que actúa rápido, sí, a los 20, 30 minutos va a actuar, pero así como actúa rápido, también se metaboliza rápido y en 4 o 6 horas ya no tenemos captopril en nuestro organismo. El día tiene 24 horas, tendríamos que tomar cada 6 captopriles al día. Eso es Mm, imposible, ¿no? Nosotros tratamos en lo posible, de dar una monodosis, ¿no? Para que el paciente no se olvide, entonces apenas se levanta, pastilla en la boca y controla 24 horas la presión. No se usa, no se debe usar captopril como tratamiento, sino correcto. como una emergencia, ¿no? Como una urgencia, pero no como tratamiento. O sea, quizás escoger otros medicamentos que tienen más tiempo de vida que el captopril, Claro, que dura muy cortito, ¿correcto? sí. O sea, está bien utilizado cuando hay urgencia hipertensiva. Lo hemos hablado, más de 180-100 o más de 160-90, podemos tomar el captopril, pero reiniciar su tratamiento diario, ¿no? El tratamiento habitual que tome, no no es de mejor elección como tratamiento terapéutico, ¿no? O sea, no es de la mejor elección. Bien, acá nos hacen otra pregunta. Bueno, le mandan bendiciones, así que eso es bueno. Y la pregunta es, ¿qué es mejor, nifedipino o losartán? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Este es diferente porque nifedipino está usado generalmente, digamos, para pacientes de raza negra, para pacientes añosos, entonces eh, puede utilizarse para sinergizar de repente el tratamiento de los sartán, o sea, habríamos que estudiar al paciente para ver con qué tratamiento iniciamos, ¿no? Con qué, generalmente a la cabeza sabemos que los YECAS como el enalapril, lisinopril es un buen tratamiento como indicación 1A, pero hay algunas veces, y eso es lo que nos hace cambiar a los cardiólogos el tratamiento con los YECA, como el enalapril, que es la tos, esa garrasperita nocturna que producen los YECAS, ¿no? Entonces cambiamos a losartán, cambiamos a irbesartán, y ahí vamos viendo cuál de los medicamentos es mejor para el paciente. Yo que trabajo en el seguro, la verdad es que a veces tenemos irbesartán, el paciente, no, que yo quiero irbesartán, pero yo le digo, no te preocupes, porque también hay el losartán, entonces tratamos de darle la ayuda, ¿no? El apoyo, el cambiar, es la misma familia, es el primo hermano, entonces obviamente le damos la opción para que no se quede sin medicación, sin tratamiento, ¿no? Pero eso hay que estudiarlo dependiendo del paciente, ¿no? Correcto, o sea, no es que hay un medicamento bueno y malo, sino que Bueno o depende malo, de no. quién le Así cae es, bien y quién no, ¿correcto? así es, claro, Perfecto. claro que sí. Muy bien, esta pregunta también es válida. Dice, mi presión es silenciosa. En este caso, ¿qué podría ser? Sí, es verdad. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Lamentablemente, no tenemos, no hay algo, no hay un signo o un síntoma que nos pueda avisar que algo está pasando mal en nuestro organismo. Es por eso que los pacientes están caminando, están en la calle haciendo sus compras y de pronto se desmayan, hay pérdida de conocimiento y fue una isquemia cerebral producido por hipertensión, por crisis hipertensiva, por hipertensión arterial mal controlada. Entonces, lamentablemente, yo creo que si él hubiera sentido algo, hubiera podido llegar a la emergencia y lamentablemente es una enfermedad silenciosa. Por eso es que nosotros aconsejamos la prevención, los chequeos preventivos. Eso es lo más importante. Sabemos que por factores de riesgo, como por la edad, como los antecedentes familiares, podemos tener predisposición, ¿no? El sobrepeso, la obesidad nos puede predisponer a tener hipertensión arterial, pero
Nosotros, cambiando el estilo de vida y teniendo controles preventivos, podemos evitar un desenlace fatal de un mal control de la hipertensión arterial, ¿no? Sí, está muy bien. Acá hay otra pregunta bien interesante. Me dice, doctora, para muchos la presión 12,8 es normal, pero para Ujú. mí es alta, me duele mucho la cabeza. Para estar bien, dice que tiene que estar con la presión 11,6, pero ahora estoy con una presión lógicamente mayor de 12,8. Asumo de que con eso ahorita está con un cierto malestar. ¿De repente alguna opinión sobre eso? Sí, bueno, las guías son claras, ¿no? La presión es menos de 13,8, no debe pasar de 13,8. Eso es el rango normal. Para decir hipotensión arterial, nosotros es menos de 8,5. Obviamente ya el paciente puede tener alguna sintomatología, alguna sensación de desvanecimiento, pero el rango es menos de 13,8. Es la presión normal, ¿no? Sí he escuchado también mucho de que tengo 12,8, mi presión es alta porque yo siempre tengo 11,7, pero yo les explico que la presión arterial va directamente proporcional con la frecuencia cardíaca. Si yo estoy relajado, estoy tranquilo, mi presión puede estar 11,6. Si de repente hago un poquito más de actividad o estoy un poco más con la frecuencia cardíaca alta por la actividad física, puede ser hasta 13,8. 12,8, eso es variable. Ninguna persona puede tener la presión arterial fija, ni la frecuencia cardíaca fija. Siempre esos son variables dentro del rango de normalidad, ¿no? Dentro del rango de normalidad. Ni menos de 9,5, ni más de 13,8. O sea, no es bueno ni tan alto ni tan bajo. Claro, en esos rangos de normalidad, ¿sí? 10,6, 9,6, 12,7, eso es normal, ¿no? No, estamos hablando en condiciones basales normales, ¿no? Normales, correcto. Uh-huh. Sí, bueno, nuevamente las disculpas correspondientes. Veo que hay como 25 preguntas, es imposible responderlas, pero al menos la última pregunta que he visto que hay un común denominador, no es específicamente de la presión, pero creo que vale la pena responderla en estos momentos tan difíciles de confinamiento, pero la diferencia de estos dolores de pecho, hincadas, palpitaciones, ¿qué tanto podría ser cardiológico y qué tanto puede ser asociado, lógico, al pánico, a la ansiedad, al confinamiento? ¿De repente alguna opinión o algo que nos pueda ayudar, doctora Bayón, sobre eso? Sí, yo creo que el sentir es bien parecido, de verdad, el dolor de pecho, ¿no? O sea, la ansiedad, las palpitaciones. Uno dice, tengo taquicardia, pero puede ser el mismo hecho de una crisis de pánico que produce que haya taquicardia, que haya hasta dolor de pecho. Entiendo que el paciente que puede presentar estos síntomas no, en condiciones normales, que no tenga hipertensión arterial, lo primero que tenemos que hacer es controlar la presión, porque o sea, pueden sentir dolor, angustia, sensación de falta de aire, taquicardia, pero si al momento de controlarse la presión está normal, entonces vemos que no es causa cardíaca, sino es causa externa, ¿no? Causa por ahí que el estrés, un poco la ansiedad que pueda producir esto. En algunos pacientes van a presentar dolor de pecho tipo opresivo y cuando les tomas la presión está alto. Entonces, en ese caso, lo que nos determina si es cardiológico o no es cardiológico es el control de las funciones vitales. De repente tomar un electrocardiograma, de repente, obviamente, también tomar la presión. Entonces, eso nos va a ayudar a descartar si es o no es un problema netamente cardiológico, ¿no? Correcto, Ver los factores. una chiquitita nada más, esa ya es mía, personal. ¿Y usted recomienda el uso de estos tensiómetros electrónicos? Porque nos ayuda también a controlar la presión, pero también sale el pulso, ¿no? ¿Qué opinión de repente sobre eso? Sí, es verdad, Jan. La verdad es que yo
el tensiómetro digital. En realidad, el único validado para un buen control y de tratamiento de la presión es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Eso es no el tensiómetro digital, pero lamentablemente, Jan, ahora que nosotros estamos haciendo telemedicina, es la única, de repente, herramienta que tenemos en casa para poder tener el control de la presión. Te digo que hace poco me mandaron una foto, me llamaron por teléfono el papá de un amigo, de un colega que me dice, mira la presión, y el señor estaba en pánico y la presión salía 170, 150. Entonces yo digo, no, tranquilo, o sea, no te preocupes, eso es que el tensiómetro está mal, esto no es compatible con la vida, le digo, no te preocupes, está mal el tensiómetro. Entonces, eso puede originar crisis, ansiedad, preocupación en el paciente, porque dice, wow, 170, 150, y en realidad es que el equipo estaba descalibrado. Claro. Entonces, no es recomendable, pero en este tiempo es lo único que de repente nos va a ayudar. Ahora, sí tomar 2 a 3 veces la presión en ambos brazos para sacar un promedio, más o menos. Eso es lo que yo les recomiendo a mis pacientes. Si tienes ese equipo, toma 3 veces la presión y saca un promedio de lo que sale, ¿no? de la presión que arroja, y eso nos va a ayudar un poco a poder controlar bien la presión, pero en realidad esos equipos no están validados para poder, porque se pueden descalibrar y nos pueden producir peor, ¿no? Más temor, Claro, un preocupación. temor innecesario. De repente, como una recomendación es teneros un tiempo, ¿no? De repente 2, 3 años máximo. Hay gente que tiene los digitales 10 años y esos yo también no le daría ninguna confianza para nada. Sí, exacto. O hacerle su mantenimiento de repente, ver que se calibren. Pero en realidad yo siento que el paciente está más estresado tomándose la presión mañana, tarde y noche. No, yo le digo, no, estás tranquila, tu presión está controlada. Te sientes bien, tus controles de rutina están bien, no tienes por qué estar tomándote la presión mañana, tarde y noche. No tiene sentido. Bueno, muy bien. La verdad que agradecemos a la doctora Bayo, le hemos exprimido así con tantas preguntas. Yo le prometí 10 minutos de preguntas y veo que son 20 minutos, así que ya después seguro... Bueno, entonces solo para terminar, nuevamente agradecemos a la doctora Bayón por su presentación. La comprometemos para otra presentación de repente más adelante. Y como siempre, mi cierre tengo que agradecer al público femenino porque son los que más ingresan, más preguntas nos hacen, más nuestros seguidores son femeninos, así que gracias por la confianza. Siempre pedir también a ustedes, por favor, que compartan estas charlas, compartan nuestros posts, pónganse por favor suscribirse, porque con eso podemos nosotros seguir haciendo charlas como la que hemos hecho ahora con la doctora Bayón de forma gratuita, 2 veces por semana. Y siempre haciendo el agradecimiento por esta plataforma, que nos permite modernamente estar con la doctora Bayón y ver su presentación, al Rotary Club Lima Nueva Era por este auspicio que nos da y esta plataforma. Así que, ni más, nos agradecemos, Claudia, muchas gracias. Y ya hasta hasta una próxima ponencia. Claro que sí, gracias, encantados. Gracias, bendiciones, gracias. Buenas noches.